No es lo mismo escribir un libro que publicar un libro. De esto me di cuenta en el momento que estaba escribiendo mi primer libro y alguien sin darme cuenta fungió como mi book manager. No fue mi editorial. Y es que cuando tenía el libro listo para publicarlo supuestamente, llegó un ángel y me dijo, detente, hay situaciones en el libro que las puedes desarrollar más, puedes dar más, hay más valor que tú le puedes compartir al mundo. Por favor, detente y no lo publiques. Recuerda, el libro es tuyo, no del editorial. Y de esto queremos hablar el día de hoy, queremos platicarte qué es ese famoso book manager. ¿Qué hace un book manager? ¿Cuál es su propósito? ¿Dónde entra? ¿Dónde no entra? ¿Cuál es la diferencia del book manager a una editorial? Esto es lo que te queremos compartir el día de hoy. Arrancamos nuestro episodio para platicarte de qué se trata y qué hace un book manager. Para poder platicarte qué hace un book manager me tengo que remontar a lo que yo viví. Y es que cuando decidimos iniciar a escribir un libro, yo creo que muchos de ustedes les puede pasar, les pasó o les va a pasar que los van a invitar a una masterclass y les van a dar las bases, la editorial les va a dar las bases de cómo escribir un libro. Y yo creí en ese momento que podía escribir un libro solo y empecé a escribirlo. Pero empezó, hubo un pensamiento muy puntual que yo tenía. Y es que escribía y no me hacía sentido. Y lo escribí otra idea y no me hacía sentido, no podía cuadrar las ideas, me frustraba porque las ideas no salían bien ya la primera. Y además de eso yo quería que salieran estructuradas en orden, que tuvieran un hilo conductor. Nadie me había dicho que las ideas se escriben y luego se estructuran, pero sobre todo que necesitas ojos externos para poder darle estructura, para poder hacer que esas ideas se conviertan en un mensaje que puedan crear vínculos, que generen confianza con el lector para irlo llevando de la mano. Una vez que pudimos sobreponernos al tema de la escritura y encontramos nuestro lugar, que era escribir ideas, que era plasmar el contenido para dejar que nuestro equipo se hiciera cargo de lo demás, llegó otro punto muy importante. Cuando estábamos supuestamente listos, a punto de publicar nuestros libros, ¿qué sucede? La persona que iba a escribir el prólogo, Carla Willock, nos comentó y nos pidió que no lo publicáramos. Ella no ganaba nada con esto, pero ella, al leer nuestro manuscrito, nuestro libro, nos hizo varios puntos. Identificó varios puntos. Uno, pueden dar más. La historia está muy bonita, muy buena, pero ¿de qué me sirve a mí? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida cotidiana? ¿Cómo lo puedo llevar a mi vida diaria? ¿Qué gano yo como lector al leer tu historia? Y tres, y este me dolió, y muchas veces sucede, y por eso necesitamos ojos externos. Parece un libro típico de motivación americana. Yo quería escribir todo menos un típico libro de motivación americana, porque mi libro no es de motivación, el libro es un libro de consulta, de conciencia, es un libro que te permite detenerte y abrir y expandir la mente para empezar a tomar decisiones. Esto pasó porque en mi cabeza yo creía que estaba comunicando lo que yo quería comunicar y se me olvidaba que muchas veces estamos viciados en nuestra propia información y como nosotros lo escribimos o lo queremos decir, no es muchas veces como lo va a entender. De ahí nace la figura del book manager. Y antes de platicarte qué hace el book manager, quiero darte un contexto. Y si no estás relacionado al mundo editorial, quiero arrancar diciéndote que las editoriales lo que hacen es publicar tu libro. Ellos no te ayudan a escribirlo. Y es que cuando tú quieres escribir un libro y digamos que ya lo tienes escrito, que ya tienes tu manuscrito, ¿qué sucede? Tú llegas con una editorial y la editorial recibe tu manuscrito y te dice, y vamos a poner un ejemplo muy general. Te dicen, ¿sabes qué? Tengo de aquí a 6 meses para darte respuesta sobre tu manuscrito. Y en esos 6 meses te voy a decir si lo publicamos o no lo publicamos. Si no lo publicamos, si decimos no hacerlo, muchas de ellas te dicen es irrefutable, ya no lo podemos publicar. Pero si sí lo publicamos, entonces nosotros tenemos derecho sobre el libro y nosotros te vamos a llevar al proceso. Algunas te dicen, nos encargamos de todo el proceso, tú solo tienes que invertir
en el tiraje. Necesitamos invertir en 1000, 2000, 4000, la impresión de 1000, 2000, 3000, 4000 libros para poder llegar a todos, porque ya tenemos las puertas abiertas. Muchas veces nos encontramos y nos topamos con pared porque muchos autores a lo mejor no tenemos esa cantidad disponible o líquida en dinero para poder imprimir esos libros y llegar. Otros dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que te quedes con todas las regalías. Yo quiero tener las regalías totales de mi libro. Entonces, la editorial te ayuda a publicar el libro. ¿Por qué? Porque una vez que recibe tu manuscrito, pues empieza la edición, la corrección, el diseño editorial. Ellos te ayudan o llevan el registro ante el gobierno del código de ICBN, del código de barras, y está listo ya para publicarse. Y empieza la distribución. Y la distribución es cuando lo empiezan a acomodar en librerías, en Amazon, en plataformas digitales. Y es ahí donde la gente empieza a conocer el libro y empieza a escribirlo. Ahora, más bien, a comprarlo, perdón. Ahora, ¿qué pasa cuando no tienes un manuscrito? Muchos llegamos a una editorial creyendo que nos van a ayudar a escribir el libro. Las editoriales no te ayudan a escribir el libro. Si tú quieres que una editorial grande te publique, porque es tu sueño, que es un sueño el que yo tuve, nomás que soy muy desesperado y no pude tener la paciencia, lo quise hacer de una manera muy autodidacta, como he hecho muchas cosas. Si tú quieres que una editorial te publique, tienes que llegar con un manuscrito, tienes que llegar con el mejor manuscrito posible para esa oportunidad que tienes o tenemos, nos digan que sí. No podemos llegar con un manuscrito de, yo creo que sí se escribe. Ahora, si tú lo que quieres es que una editorial grande no te publique y te publique una editorial pequeña, también necesitas llegar con un manuscrito. Si lo quieres autopublicar tú solo, necesitas, o lo mejor sería que alguien te acompañe en el proceso para poder escribir el libro y tener un gran libro que puedas publicar. Ahora, esto me lleva a una frase que últimamente me ha resonado mucho, pero mucho en la cabeza, y es que las editoriales son como la motivación. Son muy buenas, son muy necesarias, pero hay que usarlas en el momento correcto para el autor. Si tú lo que quieres es saber de qué puedo escribir mi libro, cómo vaciar mis ideas, cómo escribir mi libro, cómo terminarlo para tener un manuscrito, la editorial no es tu opción en ese momento. Si tú ya tienes tu manuscrito y lo que quieres es la edición, la corrección, el diseño editorial, ya empezar el proceso para publicarlo, entonces la editorial es tu mejor opción y es la mejor opción. ¿Por qué? Trabajando con no voy a decir nombres, pero esto es patrocinado por una autora mía de Estados Unidos, de Texas específicamente, y ella le decía, ella tiene varias amigas en bibliotecas, y le decían, por favor, fulanita de tal, asegúrate que tu libro lo publique una editorial, no importa si es grande, si es chica, pero para nosotros muchas veces es más importante que haya un sello de una editorial, aunque no la conozcamos, que la publicación, que sea una autopublicación. Y aquí vamos a entrar en detalle si es bueno o es malo, pero lo quiero poner en contexto para que veas cómo lo ve el mundo de allá afuera. Principalmente nosotros creemos que una autopublicación tiene mucho valor porque lo estás haciendo con los recursos que tienes y con esas ganas de querer compartir y con un propósito posiblemente muy fuerte. Las dos tienen mucho valor, tienen mucha validez. Lo que quiero es darte este contexto para que tú puedas tomar la mejor decisión si lo que tú quieres es publicar un libro. Ahora, lo que hace el book manager es hacerle un sándwich a la editorial. Un sándwich, sí, un sándwich. Es el pan del sándwich en cuanto al tema de la publicación del libro. Porque un book manager llega antes y después. Sí, lo que hace un book manager es llegar antes de la editorial para acompañar al autor y después de que la editorial te suelta, cuando son editoriales pequeñas, llega el book manager para acompañarte en todo lo que sigue. Cuando el book manager llega, lo que va a hacer es acompañarte en el proceso. ¿Y cuál es el propósito del book manager? Todo book manager o esta figura que hemos desarrollado, el book manager, tiene el propósito de que el autor pueda crear vínculos en común con el lector. Y cuando me refiero a vínculos en común, que genere confianza. Somos esos ojos externos que acompañamos al autor para poder generar
confianza en dos partes muy específicas, antes del editorial y después del editorial. Pero arranquemos, ¿qué sucede antes del editorial? Nosotros nos convertimos en esos ojos externos que vamos a acompañar al autor, uno, no ayudarle a escribir, no vamos a escribir por él, no somos ghostwriters, los book managers. Lo que hacemos es agarramos el texto, las ideas que tiene el autor y nosotros, basados desde el punto de vista del storytelling y partiendo de la premisa de que la gente escuche en quien confía, nos aseguramos que el texto del autor arranque generando confianza con su texto, arranque generando confianza con el lector, identificando puntos en común. Después, que ese texto se vuelva dinámico, que haya una emoción, que haya acción, que vaya llevando al lector de la mano. ¿Para qué? Para terminar compartiendo una moraleja, un aprendizaje. Y entonces sí, una vez que le caen los 20 y que el lector puede conocer la perspectiva del autor, entonces sí, nos aseguramos que ese texto vaya un paso más allá. Y como siempre lo decimos, que el valor del libro no se quede en las páginas, sino sobrepase las páginas y entonces sí pueda el lector llevar el valor a su vida diaria, a su vida cotidiana, lo pueda aplicar si es un texto profesional, si es un modelo de trabajo, si es una metodología o si es una perspectiva de vida, una historia que estás contando, que lo puedas aplicar para que no sea ese sabor de, ay, es una muy buena historia, pero, sino que podamos anclar una emoción al libro para que ese lector lo pueda vivir, llevar a su vida diaria y lo pueda ir llevando y recomendando. Lo que hacemos es acompañar al autor como esos ojos externos para estructurar su libro, su contenido, de tal manera que podamos hacer que genere confianza, que sea dinámico, que tenga una emoción y que esa moraleja le pueda sumar valor y lo pueda llevar a su vida diaria y no se quede en las páginas. Una vez que tenemos ya no un texto, sino un mensaje con el lenguaje del autor, entonces sí viene la editorial y entra con las correcciones, la edición. Pero aquí hay algo muy, muy importante. Todo esto parte de algo y es que los libros no son nuestros hijos. Yo he escuchado mucho es que un libro es un hijo. Yo digo que un libro no es un hijo. ¿Por qué? Porque todo este trabajo que te platico parte de dos puntos y principios. Todo libro tiene que llevar una estrategia detrás. Todo libro lleva una estrategia detrás. ¿Cuál es la estrategia detrás del libro? ¿Para qué escribiste el libro? ¿Cuál es el fin? ¿Quieres tener conferencias? ¿Quieres que la gente tenga una opción de cómo superar un reto en la vida, ya sea psicológico, de salud, emocional, laboral? ¿Quieres que aprenda un nuevo modelo, una nueva metodología? ¿Quieres hacerlos reír? ¿Quieres meterlos en un superdrama y que sientan ese drama que están viviendo, que tú estás plasmando en las hojas y que lo puedan vivir? Entonces, para poder pasar de un texto a un mensaje a la hora de escribir un libro, el book manager siempre va a detenerte y te va a hacer dos preguntas. Primero, ¿cuál es la estrategia detrás del libro? ¿Qué quieres ganar con escribir el libro? Porque se ya tiene que irse acomodando y estructurando con ayuda del storytelling toda la información y el texto y las ideas que estás plasmando. Ahora, dos, ¿qué emoción quieres hacer sentir al lector? Y una vez que podemos tener respuesta a estas dos preguntas, entonces sí, arrancamos el acompañamiento como ojos externos para pasar de un texto de ideas a un mensaje y podamos tener el manuscrito que podamos llevar a una editorial o trabajarlo nosotros mismos con nuestros aliados. Una vez que tenemos todo esto, que ya tenemos el manuscrito y que hace su trabajo, su gran trabajo la editorial, entonces regresamos nosotros. Digamos que la editorial es una editorial pequeña o mediana, que no tiene los derechos del libro y que contrataste el proyecto y que te lo regresa. ¿Qué sigue? Ahí nuestra labor es acompañarlo y empezar a abrir, ¿no?, como nosotros decimos, los paquetes para poder estructurar los mensajes y llevarte de la mano en presentaciones del libro, llámese la FIL de Tijuana, la FIL en Colombia, la FIL de Guadalajara, que ha sido la FIL a la que más cariño le tenemos porque es a la que hemos venido asistiendo durante varios años.
cómo lanzar el mensaje de cómo lanzar tu libro, y cómo distribuirlo. Lo que nosotros hacemos es acompañarte y que el mensaje en la presentación, ya sea desde la sinopsis, la presentación misma, la promoción para que la gente conozca el libro, cuando vas a hacer el lanzamiento, y vas a aventar el libro para que la gente lo conozca y entonces el libro se pueda vender y pueda llegar a un bestseller, que es algo muy bueno y muy válido, pero también cuando va a llegar a las librerías y a las plataformas digitales, el mensaje que comunicamos lo basamos en 3 pilares para que vaya acorde y sea congruente a lo que el lector va a leer en tu libro. Y ese mensaje se basa en 3 pilares. El mensaje tiene que llevar contenido y tiene que llevar mensajes de conexión, generar conexión, puntos en común con el lector, tiene que darle certeza de que es un buen libro, pero ese no lo hace el autor, no lo hace el book manager, ese lo hacen terceros para que terceros validen que es un gran libro y que tiene un gran mensaje. Y el último, que es el de valor. ¿Qué valor le vas a dar al lector para que tenga seguridad de que va a recibir algo en el libro, pero que no le reveles el libro para que lo quiera comprar? Y ahí es donde entramos en juego. Es como, ¿cómo vas a hacer el trailer de tu libro para engancharlo, para que quiera seguir leyendo, para que lo quiera leer, pero que no lo reveles para que diga, ya me llevé la cereza del pastel del libro? Al final, lo que hace el book manager es acompañarte para crear vínculos en común en un mensaje muy congruente, desde la estructura de las ideas a un mensaje y en el momento de que lo estés comunicando al mundo. ¿Para qué? Para poder generar confianza, pero sobre todo para que el valor que tú plasmaste en el libro y que tú pusiste en esas páginas no se quede en las páginas y sobrepase las páginas. Y entonces sucede la magia, que es, yo lo empiezo a aplicar, el libro me lo llevo a todas partes, lo empiezo a recomendar, o incluso cuando hacen las preguntas, ¿cuál es el libro que más regalas? Regalo libro fulanito de tal, regalo libro fulanito de tal. Esos libros que te regalan o que la gente no suelta y que recomienda y que regala, es porque su valor sobrepasó las páginas, porque una emoción se ancló en ellos y es tanta la necesidad o las ganas de quererte seguir teniendo contacto con esa información y con esa emoción que lo siguen compartiendo y regalando. Con esto queríamos compartirte qué es lo que hace un book manager. ¿Quién es un book manager? Si tú estás escribiendo un libro, si tú quieres escribir un libro, estás pensando cómo saber si escribir un libro es para ti o no. Tenemos una masterclass que vamos a abrir en el mes de julio. Estamos por definir la fecha. Una masterclass para todas aquellas personas que quieran saber cómo escribir un libro, si quieren saber si para ellos es escribir un libro o no. Vamos a dar una masterclass totalmente gratuita para compartirte todo lo que hemos aprendido estos años en el mundo editorial de cómo escribir un libro. Si tienes un amigo que quiere escribir, que está pensando o que está a punto de escribir un libro, mándale este episodio para que conozca lo que es un book manager o para que esté atento de nuestra masterclass, cómo saber si escribir un libro es para mí. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio para compartirte más locuras, más herramientas de storytelling y de cómo escribir y publicar tu libro.